Ustedes dicen a qué horas comenzamos. Ya estamos. No sé qué. Nadia, Ya estamos transmitiendo. Ya estamos, Nadia. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan en este momento, quienes nos están mirando. La ARMH Argentina les da la bienvenida a esta charla. Este es el 8º conversatorio que hacemos en medio de esta pandemia. El encuentro de hoy se va a centrar específicamente en hablar sobre memorias y exilios, experiencias en América Latina y en España. En este momento vamos a iniciar, vamos a vivir varias etapas en este conversatorio, pero vamos a iniciar hablando acerca de qué es el exilio, si es exilios o son exilios. Existe digamos, una definición única acerca de exilios. Es lo mismo exilios que destierros. ¿Cuántos tipos de exilios existen? El voluntario, el forzado. Bueno, todas estas diferentes líneas y a partir de una mirada antropológica nos va a hablar Andrés Fabregat Puig, que es profesor, doctor de antropología en la Universidad, en el CIESAS, perdón. Y bueno, vamos a escucharlo a él y posteriormente vamos a escuchar a todos nuestros invitados, cada uno de ellos. Te escuchamos, Andrés. Muchas gracias por la invitación y pues comienzo diciendo que justamente fue un gran pensador español el que utilizó un término muy descriptivo de lo que es el exilio forzado, José Gaos, ¿no? Que utilizó el término los transterrados. Así que en México a los republicanos españoles se les conocía como los refugiados o los transterrados, es decir, los que se trasladaron de tierra. Y es un exilio forzado, como decía Nadia Mallorquín al principio, de que hay varios tipos de exilios. Y en ese sentido, México ha recibido a lo largo de la historia exilios forzados, no solamente a los republicanos españoles, sino que también acá a México llegaron forzados también a salir de su país por la persecución política y la represión de los estados. Los brasileños, los chilenos llegaron aquí y por supuesto los argentinos. Es más, en Argentina hubo un grupo que regresó de México cuando ya se podía, regresó a su tierra, y se autonombran Argemex, argentinos mexicanos. Muchos de ellos tuvieron sus hijos aquí en México, algunos de ellos se quedaron a vivir aquí. Hay en las universidades, hay profesores muy distinguidos de ese exilio. Entonces, volviendo al exilio republicano español, que es nuestra conversación, el exilio que llega a América en general, a los países latinoamericanos, es un exilio forzado. Se produce por la derrota de la República, por la derrota de la República que había enfrentado el golpe de Estado que encabezó el general Francisco Franco. Todos sabemos que se le llama guerra civil a ese periodo, pero en realidad es un golpe de Estado que degenera en una guerra civil. Un golpe de Estado que da Francisco Franco, traicionando su uniforme, traicionando la lealtad al propio ejército. La República se defiende y durante 3 años de intensos combates, además no solamente contra Franco, sino también en contra de los ejércitos alemanes y de los italianos, Mussolini y Hitler en el poder, resisten hasta que
fueron vencidos por la supremacía de las armas y de las alianzas militares, y en cierto sentido también por la deshonestidad de varios países de la llamada comunidad internacional. Estos exilados españoles, refugiados o transterrados, llegan a México en el momento en que gobernaba el general Lázaro Cárdenas del Río. El general Cárdenas del Río gobierna México de 1934 a 1940. Es el primer periodo de 6 años. Con él se inauguran los periodos de 6 años de los presidentes mexicanos. Antes eran periodos de 4 años. Pero en el año de 1937, el 7 de junio, llegan los primeros exilados que no son los combatientes directos, sino son niños. Se les llama los niños de Morelia. Llegan a México en un barco a solicitud de un comité que se había formado en México, pero que tenía su sede en Barcelona, el Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español. Y en ese comité era miembro la esposa del presidente de México, doña Amalia Solórzano. Y a petición de este comité, muchos padres de familia que no sabían por dónde iba a ir la guerra y que tenían la esperanza de mandar a sus hijos a México y en breve venir por ellos, mandan a sus hijos y llegan en el primer barco a Veracruz. Ahí desembarcan y son atendidos personalmente por la esposa del presidente Cárdenas. 7 de junio de 1937. Se les llama los niños de Morelia en México porque fueron trasladados inmediatamente a Morelia, que es la capital del estado de Michoacán, de donde es oriundo Lázaro Cárdenas y su esposa, y personalmente la esposa del presidente atiende a los niños y ve por ellos durante los 6 años que dura la presidencia del país, en el país, y además todavía ella hasta su muerte estuvo muy preocupada del destino de los republicanos. Ahora, el primer barco con exilados republicanos llega a México el 13 de junio de 1939. Es un buque francés que se llamaba el Sinaya y que viene fletado por el gobierno mexicano. En ese buque llegan a México 1,620 republicanos. Es un buque en donde venían, casi todos los que venían allí eran intelectuales. Por ejemplo, ahí venía el gran poeta Pedro Garfias, nacido en Salamanca, y quien durante la travesía en el mar escribió un maravilloso poema que se llama Entre España y México, y que en sus versos iniciales dice: España que perdimos, no nos pierdas, guárdanos en tu frente derrumbada. Ahora, hay que mencionar también que Lázaro Cárdenas tuvo a un extraordinario agente en Europa, en Francia. Él nombró a un personaje llamado Gilberto Bosques como cónsul de México en París, con la misión de salvar al mayor número de exilados, de republicanos, de españoles o perseguidos políticos que hubiera en ese momento en Europa, pero principalmente a los republicanos españoles. Gilberto Bosques salvó la vida de más de 30,000 personas, entre españoles, polacos, judíos e incluso alemanes y uno que otro francés, que lograron salvar la vida y venirse a México gracias, o a otros países, pero gracias a los afanes y a las gestorías de Gilberto Bosques. Gilberto rentó 2 castillos en la región de Marsella, el castillo de Reynard y el castillo de Montgrand, y en esos castillos él iba sacando a los prisioneros de los campos de concentración que tenían los franceses. Llegaron a ser 11 campos de concentración que han sido descritos en muchos libros. Gilberto Bosques los rescataba de allí y los metía en estos castillos en donde hacían una vida cultural. Mientras tanto, él iba gestionando con el gobierno de México
los pasaportes. Les daban pasaportes y les daban salvoconductos, aparte de pagar los barcos. De esta manera llegaron muchísimos, digo que fueron más de 30,000 refugiados republicanos los que lograron llegar a México desde 1937, si contamos a los niños, hasta 1942, que es cuando llega el último barco y desembarca en Coatzacoalcos. Yo mismo soy hijo de uno de estos republicanos, Andrés Fábregas Roca, que fue miliciano, no pertenecía al ejército regular, pero fue miliciano a las órdenes del coronel Pérez Salas. Mi padre llegó justamente el 26 de julio, que es una fecha pues muy especial para América Latina, porque es el asalto al cuartel Moncada en Cuba con Fidel Castro al frente y el Che Guevara, por supuesto. El 26 de julio de 1940 desembarcan mi padre junto con una gran cantidad de personas, han de haber sido alrededor de 1,200 personas que venían en ese barco, que se llamaba Santo Domingo, que fue de los últimos. El último barco en llegar se llamaba Serpapinto y llegó el 11 de octubre de 1942. Ya no era presidente, por supuesto, Lázaro Cárdenas, sino otro general apellidado Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho, y desembarcan en un puerto de Río, en el estado de Veracruz, que da hacia el Golfo de México. Y ese último barco, el Serva Pinto, ya solamente trae a 36 republicanos. Con eso se acaba la llegada del exilio republicano. Fue uno de los exilios más importantes que tuvo México en el siglo XX, si no es el que más. Los españoles se adentraron en la vida mexicana, se unieron a la vida del país, fundaron instituciones culturales, por ejemplo, la gran editorial Fondo de Cultura Económica se les debe a ellos. Fundaron el Colegio de México con el nombre original de la Casa de España. Hoy el Colegio de México, ustedes lo saben, es uno de los centros de investigación en ciencias sociales más importantes de América Latina. Fuera de la Ciudad de México, fuera del centro de México, fundaron escuelas preparatorias, fundaron escuelas secundarias. En Veracruz innovaron toda la educación, introduciendo nuevas técnicas para la educación activa. En la Ciudad de México fundaron dos grandes colegios, el Colegio Madrid y el Luis Vives, que pues tuvieron una larga vida y formaron a una gran cantidad de jóvenes, no solamente hijos de republicanos, sino también de mexicanos. Es un exilio vital para entender el siglo XX mexicano. Bueno, no quiero pasarme de mi tiempo y con esto lo dejo por si hay alguna pregunta después. Con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Vamos a seguir igual después con vos. Vamos a entrar ahora a escuchar a José Cárcamo, economista y profesor de la Universidad de Chile. Vamos a escucharte, José. Gracias por estar con nosotros. ¿Se escucha? Hola, José. Recordar, ¿cierto? Sí, escucho. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, perfecto. No, lo que contaba... Perfecto, bueno. Lo que contaba Andrés me hace recordar, ¿cierto?, a Pablo Neruda, que gestionó para que llegue el Winnipeg a Chile, que justamente en septiembre del 39 llegó con 2,000 refugiados, ¿cierto?, republicanos, entre los cuales estaba, bueno, Rosel Drew, José Balmes, ¿cierto? Entonces, bueno, fue toda una gesta, ¿cierto?,
lo de la República Española, esa guerra civil que el franquismo, bueno, truncó esa Revolución Española. Bueno, sobre Chile, bueno, el exilio en Chile surge en el último tiempo con lo que fue la dictadura militar con Pinochet. Y en ese entonces hubo una gran cantidad de chilenos que se exiliaron. Se calcula que llegó el número de exiliados chilenos a 1 millón de personas. De hecho, en Suecia, los chilenos llegaron a constituir la segunda minoría étnica. Primero eran los suecos, obviamente, segundo eran los finlandeses y después eran los chilenos. Es decir, así de extenso fue y bueno, en Francia también una gran cantidad de exiliados chilenos, en México mismo, ¿cierto? También. Y bueno, a mí me tocó la Argentina, pero soy de una segunda tanda de exiliados, ¿tá? Una segunda tanda de exiliados que surgen con lo que fue la resistencia, ¿cierto?, a la dictadura. Y de estos jóvenes que hoy día, ¿cierto?, ya no soy tan... Siempre la juventud tiene una fuerza combativa. Esos jóvenes que hace poco, el año pasado, una educación y siguen reclamando en Chile por una educación pública de calidad y que hoy día va a llevar, ¿cierto?, a a un plebiscito por una nueva asamblea. Bueno, en el año 80, Pinochet busca legitimar su régimen con una constitución, ¿tá? La constitución de 1980, que es la que rige hasta el día de hoy, ¿cierto?, los destinos de Chile, es decir, una constitución fascista, ¿tá? Y esa constitución hasta la actualidad es la que rige y la que el pueblo chileno está pidiendo que se cambie de constitución. Bueno, en esas marchas que se hicieron en el año 1980 por la constitución fraudulenta que aprobó Pinochet, bueno, fui detenido junto con otros jóvenes chilenos en las calles de Santiago y en el año 1983 finalmente soy expulsado de la Universidad de Chile. ¿Y qué significó el exilio en lo personal, cierto, para mí? Bueno, significó dejar mis afectos, es decir, dejar a mi novia chilena, a mis padres, a mis hermanas, a mis amigos, a esa cordillera que siempre uno ve en Santiago. Yo soy natal de Punta Arenas, pero mis estudios los hice en Santiago. Bueno, entonces está siempre la cordillera allí presente. Uno se levanta y ve la cordillera. Y a unos cuantos kilómetros está el mar. Desde Santiago al Paraíso es 1 hora y media. Bueno, se extrañan, ¿cierto?, esos paisajes. Y bueno, la Argentina me recibe, ¿cierto? Me recibe en el año 1985, donde había una democracia en Argentina naciente, todo un ejemplo de lucha para los chilenos. Entonces, crear, ¿cierto?, nuevos afectos y también, ¿cierto?, siempre con la fantasía de volver, ¿tá? Siempre está presente, además con una cordillera, ¿cierto?, tan cercana. Bueno, y bueno, uno va construyendo afectos y finalmente, en mi caso, ¿cierto?, me fui quedando, porque bueno, o llegan los amores, ¿tá?, un poco a superar los dolores. La experiencia, ¿cierto?, personal en términos
No se escucha, se cortó el sonido. Se cortó el sonido, no se escucha nada. Bueno, tenemos problemas con el audio de José. Bueno, vamos a continuar entonces retomando un poco mientras recuperamos la comunicación con José. Retomando un poco esto que decía él acerca de lo que significa el exilio o el destierro. Claro, y la violencia propia, ¿no? Esto de que la añoranza del regreso, el extrañar todos aquellos afectos, pero también todos aquellos olores, son muchas cosas las que, digamos, contienen los exiliados o los desterrados y desterradas. Y de repente etapas en la historia, ¿no? Como decía, ahí creo que recuperó José la comunicación. No, todavía no. Bueno, entonces, ahí creo que está recuperando. José, ¿nos escucha? Se oye muy mal, muy entrecortado todo. Ahí, ¿me escuchan mejor? Ahí sí. Ahí está, perfecto. Ahí escucha. Bueno, bueno, no sé, José creo que no puede conectarse en este momento. Tiene anulado el audio igual. Bueno, entonces decía yo esto de cuáles son las sensaciones del exilio, ¿no? Digo, hablábamos del exilio español, hablamos de los exilios ya latinoamericanos, el caso de Chile, el caso de México, que también pidió, digamos, la posibilidad de ser un refugio para muchos exiliados y exiliadas españoles y argentinos también, chilenos y centroamericanos, pero también México ha vivido otro proceso, digo, de destierros y de exilios internos, de persecuciones estudiantiles, de persecuciones políticas, y eso ha llevado a varias generaciones a irse del país. Eso también es importante, digamos, aclararlo y remarcarlo. Son, pues, se habla de tipos de exilios. No sé si José quiere volver a comunicarse o continuamos con Berta. Bueno, te escuchamos, Berta Lozano, ¿no? Ella es de Salta. No sé si me escuchan. Sí, ahí estoy. Hola. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Yo muy agradecida que se me haya invitado a formar parte de este panel para hablar un poco del exilio. La razón más importante es que del exilio se habla poco, pero además los hijos del exilio hablamos poco, ¿no? Como es mi caso. Bueno, yo para poder empezar a hablar del exilio tengo que hablar del exilio de mi padre, porque yo me exilié de la mano de mi padre. Mi padre era un militante sindical de Luz y Fuerza, y además delegado en su sindicato de un espacio muy amplio en cuanto a la cantidad de trabajadores que integraban, digamos, el espacio donde él trabajaba. Era un delegado de ese espacio, donde además formaba células partidarias como militante del Partido Comunista, y empezó a sufrir cierta persecución. Mi padre había estado muy expuesto con los exiliados bolivianos en el 71. Fue una persona que acompañó el exilio de los bolivianos en el 71 y de la misma manera lo hizo en el 73, como una tarea, digamos, que llevó a cabo por
por medio del partido, pero también de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, tarea que él asumió con mucha responsabilidad, abrazando a los compañeros y compañeras exiliadas y exiliados, y los cobijó en su casa. Nosotros vivíamos en una casa muy humilde, diría precaria, muy precaria. Sin embargo, había un corazón de una persona militante y solidaria, que abrazaba, ¿no?, a todos estos compañeros exiliados de Bolivia primero y de Chile después. Entonces, ahí empezó como a tener cierta exposición con sus compañeros de trabajo, y bueno, cuando llegó el golpe del 76, mi padre, como militante activo de su sindicato, pero además del Partido Comunista, se empieza a involucrar en ciertas tareas, digamos, un poco clandestinas, y empieza a trabajar sus células en reuniones un poco familiares, digamos, donde los hijos y las hijas de los compañeros y compañeras que militaban en ese entonces realizaban reuniones familiares donde nos llevaban a nosotros como para simular, digamos, que eran determinadas fiestas o asados, cosas así, pero en realidad eran sus reuniones de célula donde se empezaba a organizar cierta resistencia, digamos, a lo que ya empezaba a ser el terrorismo de Estado propiamente dicho, ¿no? Y bueno, en una circunstancia de esas reuniones que le digo sociales, mi padre es acompañado por un compañero hasta la casa. Venía yo con mi padre también en el mismo vehículo, y a partir de esa noche desaparece el compañero, o sea, los últimos que lo vio fue mi padre. Entonces empieza como ya a generar cierto terror más íntimo, digamos, si bien ya conocíamos que habían desaparecido. De hecho ya él tenía compañeros desaparecidos en del sindicato de Luz y Fuerza, pero como que ya lo sentíamos más cerca, o él lo sentía más cerca. Nosotros éramos muy niños, pero militábamos a la par de mi papá, ¿no? Yo tenía en ese entonces 8 años. Conocía muy bien que había que quedarse callado en determinados momentos también. Y bueno, en medio de toda esa persecución también le allanan la casa. Mi madre, que ya era divorciada de mi papá, logra involucrarse de alguna manera entre los policías federales, desde la coquetería, digamos, se viene y se empieza a meter con alguno de ellos para empezar a sacar ciertas informaciones. Una de las informaciones que saca es el allanamiento a la casa de nosotros. Nosotros vivíamos con mi papá. Si bien ellos eran divorciados, nosotros crecimos con mi padre. Entonces viene mi madre a avisar que le allanaban esa noche la casa, y bueno, curiosamente, una de las cosas que ella consideraba que había que hacer desaparecer eran los libros marxistas que tenía mi padre. Había que ocultar esa biblioteca que era muy grande, y que a mí me trajo mucha memoria ese hecho en sí, cuando al compañero Álvaro García Linera le atacan la biblioteca el día del golpe en Bolivia, porque efectivamente para ellos el arma más brutal que tenían los marxistas, o en este caso el comunista, que era mi padre, era esa biblioteca, ¿no? Entonces la familia éramos los hijos y mi mamá, empezamos a esconder esos libros, porque mi papá estaba trabajando, él no tenía idea de lo que estaba pasando en casa. Cuando llega, se encuentra con toda esa novedad, y le dicen que esa noche le iban a allanar la casa, y efectivamente allanaron la casa. Bueno, en el medio de ocultar esto, ocultamos también el carnet de su partido, que era el Partido Comunista. Él tenía su carnet, lo ocultamos, y lo ocultamos sus hijos, mi hermano en ese entonces de 9 años, yo de 8, y uno muy chiquitito que no hacía nada más que mirar. Y bueno, y mi madre, que era la que daba las indicaciones. Bueno, después de eso viene, le estoy marcando como algunos hechos muy puntuales que marcaron nuestras vidas, ¿no? Después de eso viene, mi papá trabajaba al frente de mi casa, y en el medio había una cancha. Lo que nos separaba era una red, digamos así, y se acercan unos policías, agarran a mi hermano, que en ese entonces ya tenía 10 años,
10 años, y se le presentan frente a la oficina de mi padre, apuntándole a mi hermano, disimuladamente lo tenían agarrado, le gritan, él sale a ver qué es lo que pasaba, y lo tenían a mi hermano con un arma, simulándolo, y bueno, fue el momento en el que mi papá dijo, nos tenemos que ir. Ahí sintió que ya no había que quedarse ni un segundo más, que ya el riesgo era muy elevado, ya le habían dicho a él, ya le venían diciendo que se tenía que ir, y bueno, hizo caso al tema, y así fue que un 24 de enero del 77, mi papá decide partir con nosotros. Nosotros, los menores, tuvimos que hacer un permiso para salir del país, un permiso turístico, digamos, estábamos en plena vacaciones. El permiso de salida del país lo firmo, en mi caso lo firmé yo, con 9 años, firmé mi salida del país. No lo firmaban los mayores, nos hacían responsables a los niños de nuestra salida, y así fue cuando decidió ir a Bolivia. Decidimos ir a Bolivia como primer paso, digamos, y bueno, de ahí ver cómo se seguía, ¿no? En Bolivia ya se encontraba exiliado un hermano de mi papá que vivía en Córdoba, y un tiempo antes se exilió y se encontraba en Bolivia. Quiero aclarar que mi padre era de nacionalidad boliviano y había venido a la Argentina exiliado en la época de Barrientos, o sea que era su segundo exilio. Bueno, partimos los 3 hijos con mi papá. Mi madre queda en la Argentina, ella ya había formado otra pareja, se queda en la Argentina, y nosotros partimos con mi papá. Y bueno, llegar a un país donde los olores eran distintos, donde los sabores eran distintos, donde la gente se comunicaba de otra manera, nosotros ya no jugábamos, ya había pasado un año que ya habíamos dejado prácticamente de jugar al aire libre, entonces había que ocultar cosas, éramos muy niños, y perdimos nuestra infancia, si se quiere, ¿no? Empezamos a vivir de otra manera, con otras responsabilidades, a vivir el silencio. Llegar a Bolivia también fue ocultar un poco el pasado, no había que contar por qué razón estábamos ahí, y bueno, vivir situaciones así para los que éramos muy niños era hacernos adultos de golpe, ¿no? Y bueno, los primeros tiempos fuimos a la casa de este tío que les contaba que ya hacía un tiempito que estaba exiliado, unos meses antes, una casa donde no había lugar ni para tirar un colchón, hasta que nos dieron un lugar en una fábrica donde vivíamos aproximadamente 1 año y medio, 2, según el cálculo que yo hago de esa niñez, una fábrica donde le ofrecieron trabajo además a mi papá. Entonces tirábamos colchones en la oficina de la fábrica, ahí vivimos un largo tiempo, prácticamente lo sufríamos también, llorábamos los hijos porque había que levantarse muy temprano porque tenían que llegar los operarios, y no tendría que notarse que ahí vivía gente o que había niños en ese lugar. Entonces nos levantábamos antes que lleguen los operarios, muy, muy temprano, era oscuro, digamos, en Santa Cruz de la Sierra, pero a la vez nosotros los hijos llorábamos en silencio. Habíamos decidido que nuestro sufrimiento mi papá no lo tenía que conocer, porque para él era duro, y era duro pensar que nos iba a dar de comer, dónde íbamos a estar, y nosotros no le teníamos que sumar más dureza a lo que para él ya era este exilio, que sabíamos perfectamente que estábamos exiliados a esa edad. Sufríamos, extrañábamos obviamente a mi mamá mucho, y bueno, así pasamos ese primer año con esas cosas, yendo a la escuela. Nosotros fuimos inscritos por una compañera exiliada que también ya estaba antes en Santa Cruz, que había tomado conocimiento de mi padre, que le hace saber que nosotros íbamos a llegar en unos días, y esta compañera nos inscribe en el colegio, y cuando nos inscriben deciden cambiarme a mí particularmente el nombre en cuanto a cómo se escribía. Entonces yo llego a Bolivia, voy al colegio y debo aprender a escribir mi nombre de otra manera. Y así pasé los 8 años del exilio, escribiendo mi nombre de otra manera.
no nombrando cuál era mi segundo nombre, siempre hablando del primero, nunca se nombró el segundo nombre, hasta que empezamos a vivir en una colonia de exiliados argentinos. Era una colonia que lo manejaba un cura, el cura Miguel Parrilla. Ahí fuimos a vivir muchos exiliados de una colonia que era como una especie de camping con cabañas, una cosa así, que era un albergue para niños de la calle. En esa colonia, cada casita o cada cabañita, como quieran llamarle, tenía un nombre. Una se llamaba Che Guevara, qué sé yo, así, nombres así de lugares o de personalidades. Bueno, ahí crecí con esos niños de las calles mucho tiempo hasta que mi padre llega a tener una casa. A los 13 años decido incorporarme a la Juventud Comunista Boliviana, a la J. Mi padre desde el primer momento siguió su militancia en el Partido Comunista Boliviano, es decir, se va al exilio y sigue militando ya en el Partido Comunista Boliviano. Es la suerte que tenemos los comunistas, es que hay partidos comunistas en todos los lugares del mundo, es una gran cosa, digamos. Y era la única contención muy clara que teníamos hasta ese momento. Después, con los exiliados argentinos en Bolivia, formamos una gran familia. Nos quisimos mucho, nos acompañamos mucho, nos abrazamos. Hoy nos seguimos en contacto, nos seguimos abrazando, nos amamos. Y en todos los casos teníamos distintas camisetas, pero en el exilio eso no se nota. No se nota, hay mucha necesidad de querernos y de contenernos, digamos, ¿no? Bueno, después viene el desexilio, viene en el medio, tuvimos el Mundial del 78, que los exiliados lo vivimos de una manera muy particular. Luego vino la Guerra de Malvinas, yo cumplía mis 15 años en plena Guerra de Malvinas, en Bolivia. Hubo toque de queda a raíz de la Guerra de Malvinas en Argentina, en Bolivia hubo toque de queda, yo no festejé mis 15 años. Fue una historia, digamos, que fue muy importante para nosotros porque empezamos sí a notar de que había esperanza de que vuelva la democracia. Curiosamente, a partir de esa guerra, en Bolivia se empezaba a vislumbrar, digamos, un camino hacia la democracia, ¿no? En Argentina. Se veían otras cosas, las informaciones, por supuesto, eran otras. Ya habían mucho movimiento en la calle, en la posguerra, entonces empezamos recién a planificar si volvíamos. En todo ese camino yo le quiero contar, y no lo quiero hacer muy largo, pero en el camino yo viví un secuestro en Bolivia. No nos olvidemos que el Plan Cóndor, digamos, abarcaba. Bolivia estaba gobernada por Hugo Banzer Suárez, que también era un dictador, que también había provocado un golpe de Estado. Hubo otro golpe con García Mesa, digamos. Hemos vivido de dictaduras también en Bolivia. Y en medio del Plan Cóndor, mis hermanos y yo fuimos secuestrados. Y en medio de ese secuestro nos separan a los hermanos. Yo quedo en Bolivia y mis hermanos varones los traen a la Argentina. Pierdo total contacto con mis hermanos, ya no lo tenía con mi madre. Y bueno, íbamos planificando con mi papá cómo iba a ser la vuelta, si es que iba a haber democracia o no nuevamente, hasta que finalmente viene las elecciones del 83. La democracia vuelve a la Argentina. Yo estaba por empezar a cursar el último año de secundaria en Bolivia. Decidimos quedarnos ese último año en Bolivia para al menos poder volver con un título secundario y, bueno, para evitar ciertos trámites, digamos, que podría provocar esto. Bueno, el día de las elecciones en la Argentina yo me encontraba haciendo una tarea de grupo, una cosa así del colegio. Llega mi padre a buscarme a la casa de una compañera, muy contento, y me dice, ganamos. Y yo digo, bueno, ¿qué ganamos? Y claro, para él era ganamos el haber vencido a los milicos, ¿no? Y entonces, ahí sí, nos fuimos a la casa, festejamos con todas las compañeras y compañeros exiliados argentinos. Algunos habían decidido volver antes, en el medio de volver alguno desaparece también.
Y bueno, festejamos esa vuelta a la democracia y empezamos a planificar nuestro regreso de manera más cerrada, digamos. Yo quería sorprender a mi familia, a mis amigos de la infancia, quería sorprender a mucha gente, entonces nunca dijimos qué día íbamos a volver. Volvimos a la Argentina en febrero del 85, porque el 84 yo cursé mi último año en Bolivia. Volvimos a la Argentina el 18 de febrero, el 20 de febrero es feriado por la batalla de Salta, en Salta. Entonces, esa noche, llegamos de noche a la Argentina, a la Salta. Esa noche quiero decir que lloré muchísimo, fue una noche de mucho llanto, de empezar a extrañar lo que dejaba también allá, porque ya me había acostumbrado a Bolivia, ya había hecho mis amigas, mis amigos, mis compañeros, empezaba a extrañar el noviecito de la secundaria, y bueno, era una noche de mucho llanto. Y bueno, después volver a encontrarme con mi familia, llegar de sorpresa a mi casa, ir a la casa de mis abuelos para buscar a mis hermanos dónde andan. Llegué a la casa de mis abuelos con una frialdad total. Yo pensé que iba a abrir una casa y todo el mundo iba a gritar "Está Berta", y no fue así, fue muy frío, muy frío. Lo mismo pasó con mis amigas de la infancia, es como que no me querían ver, como que no, me habían borrado de su historia. Ellos pensaban que yo no volvía más, sin embargo yo me pasé años pensando en que algún día podía volver, ¿no? Bueno, ellos no me esperaban y no fue grata, no fue el abrazo que yo soñé, digamos, ni en la familia ni entre mis amigas de la infancia. Bueno, me encontré con un hermano que llevaba 5 años encerrados en un cuarto, con todo un trauma, otra historia con otro hermano que a los 10 años había decidido irse de la casa. Quiero decir que finalmente este hermano mayor que estaba encerrado había dejado de estudiar. Cuando yo lo volví a incorporar en el colegio. Hoy es un profesor de historia, y el niño de la calle, o de alguna manera mi otro hermano menor que se fue a la calle, hoy es un médico muy reconocido en la ciudad de Catamarca. Por lo tanto, siento orgullo del final de toda esta historia en que terminó. La gran diferencia es que mis hermanos no hablan del exilio. Yo sí hablo mucho del exilio. Ellos decidieron no hablar porque hay algo de lo que no se habla además, de que los hijos sufren el exilio de sus padres. Digamos, el haberse alejado, mi padre de alguna manera, o lo alejaron en realidad de mi padre, fue una cosa que a mis hermanos les dolió mucho. Y el día que nosotros llegamos y que no sabíamos dónde íbamos a vivir, yo ya no tenía nombre porque tenía que hacer un juicio para recuperar mi nombre, o sea que no tenía casa, mi padre no tenía trabajo, yo no tenía nombre, volví a nacer, digamos, de alguna manera. Sin embargo, le pedí a mis hermanos que se vengan a vivir con nosotros, no sé a dónde, porque no sabíamos dónde íbamos a vivir. Y así fue. Los 3 hermanos volvimos a estar con mi papá. Vivimos muchos dolores en ese recupero del cariño. Yo tuve que recuperar el cariño de mi madre, que también, no digo que me olvidó, pero se acostumbró a vivir sin mí. Mi madre tuvo que recuperar mi cariño, mis abuelos, mis tíos, mis primos. En el medio he pedido familia que nunca estuve presente en la muerte de ellos. No he conocido algunos cumpleaños, algunos nacimientos, cosas que uno ha perdido. El desexilio, no sé si es más doloroso que el propio exilio, diría yo, porque uno viene con más esperanza que de las que se va. Uno cuando se va a algo desconocido. En cambio, cuando vuelve con sueños, con esperanzas que no son las que uno tiene. Fue muy doloroso, fueron años, muchas cosas que no he logrado superar siquiera, que me he culpado incluso de algunas cosas que después digo, si era niña, ¿por qué tengo que tener culpa? Pero tuve mucha culpa, cargo culpas. Y bueno, hoy en este momento, digamos, nos tocó colaborar con los exiliados bolivianos. Y el exilio parece que se incorpora a nuestra vida permanentemente, ¿no? Entonces, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, donde milito, me dio la tarea de armar la red humanitaria para ayudar a los exiliados bolivianos después del golpe de Estado a Evo.
una tarea que mi padre llevó a cabo. En este caso la organizaba yo y él era una parte muy importante de esta tarea hasta el día que falleció, que fue en enero de este año. El exilio nos abraza en nuestra vida, nos abrazó siempre. Y nosotros nos abrazamos, no digo al exilio, pero sí a los exiliados, permanentemente, dándole esa fuerza, ese cariño, ese amor que se necesita cuando uno se siente muy solo en un lugar diferente al nuestro, en un lugar desconocido, pero donde los militantes somos parte. Así que bueno, esa es mi historia como hija del exilio, y bueno, les mando todo mi cariño a todos los exiliados hoy bolivianos que están muy cerca y nos necesitan. Gracias. Gracias, Berta. Berta Lozano es quien nos acaba de hablar. Bueno, ella es militante de la LADH, exiliada desde 1977 a 1985 en Bolivia. Bueno, vamos a escuchar un poco más de José Cárcamo, que se nos fue un momento, así retomamos tu testimonio, José. Bien, bueno, no, decía cierto que, bueno, estoy exiliado en Argentina desde el año 1985, resultado cierto que en el año 1983 se me expulsó de la universidad, pero no solamente a mí, sino que a múltiples jóvenes chilenos fueron expulsados por una ley general de universidades que significó la privatización del sistema de educación superior. A partir de esa ley, los estudiantes chilenos comenzaron a contraer deudas para estudiar, es decir, todos tienen que pagar. Bueno, yo fui expulsado, me vine a la Argentina y aquí terminé mis estudios, ¿cierto?, como economista, que era la carrera que estudiaba en Chile antes de ser expulsado. Ahora, ¿qué me quedó a mí de la educación en Chile? Una deuda, ¿tá? Una deuda que hasta el día de hoy tengo con el sector privado, que es el que te presta el dinero. Eso es lo que hoy día están reclamando los estudiantes chilenos, que la educación sea pública, gratuita y de calidad. Es una herencia que viene, ¿cierto?, con la dictadura y que la democracia en Chile no la pudo saltar. Bueno, después se retornó en el año 1990 con la democracia. Lamentablemente yo no pude regresar con la democracia, entre otros factores porque quedó siempre presente, ¿tá? Es decir, un estudiante chileno endeudado no puede tener acceso, ¿cierto?, a lo que es el crédito. La sociedad chilena vive endeudada, ¿tá? Es decir, no le alcanza a las familias el sueldo, el salario, y tiene que endeudarse. Bueno, entonces esa herencia de la dictadura, ¿cierto?, continuó. Lamentablemente, bueno, mi exilio, ¿cierto?, mi exilio siguió. Y ocurre una sensación muy rara, ¿cierto? Porque uno siempre está, como dice el tango, uno siempre está llegando, pero también está regresando. Y ese es el caso personal mío. En la actualidad, ¿cierto? Yo tengo una pareja estable ya hace casi una década, pero esa es una de las cosas que deja el exilio. Como uno tiene la fantasía de que va a volver, ¿cierto?, que en algún momento va a volver, eso impide de pronto a algunas personas, bueno, no establecer una relación pensando, bueno, voy a volver, ¿tá? Entonces genera cierta inestabilidad, ¿cierto?, en las personas. Bueno, además, ¿cierto?, de lo que hoy día reclaman los estudiantes chilenos de una educación pública, gratuita, de calidad, también se reclama, ¿cierto?, por lo que es una nueva constitución, que es, como yo señalaba, en Chile, esa constitución que hoy día rige los destinos del país es del año de 1980, con lo que fue la dictadura militar. Y la democracia, ¿cierto?, nos saldó esa deuda, porque justamente Patricio Aylwin, que fue el primer
presidente elegido después de Pinochet por los votos, ¿cierto? Señaló, bueno, que Chile va a tener una democracia en la medida de lo posible. Bueno, eso es lo que hoy día, ¿cierto?, reclaman los jóvenes chilenos. Que ellos quieren una democracia integral, ¿tá? No una democracia controlada por los militares. Es decir, Chile, ¿cierto?, tiene los fines de semana, por ejemplo, los días sábado y domingo, tiene estado de sitio por el tema de la pandemia, ¿tá? Tiene toque de queda, ¿tá? Tiene toque de queda. Entonces, hay ciertos resabios, ¿cierto?, que aún no ha terminado en mi país, ¿tá? Pero bueno, el exiliado tiene que integrarse a la sociedad que lo acoge. Y desde ese punto de vista, ¿cierto?, Argentina es un país que acogió a los españoles, acogió a los chilenos, ¿cierto?, a los bolivianos, etcétera. Es un país desde ese punto de vista, ¿cierto?, generoso. Bueno, eso sería a grandes rasgos, ¿cierto?, sobre lo que es el tema del exilio. Cuando llegué aquí a la Argentina, ¿cierto?, obviamente, como en todos los lugares del mundo, del exilio chileno, estaban los Chiles democráticos, ¿tá? Milité en el Chile democrático. Yo soy una persona que viene de la juventud socialista. Cuando dejé Chile, ¿cierto?, militaba en lo que es la juventud socialista, la juventud, ¿cierto?, del partido de Salvador Allende, ¿tá? Bueno, pero esa militancia, ¿cierto?, socialista, también con lo que es el retorno a la democracia, se desdibujó. No en mi caso personal, sino que hoy día uno puede observar, ¿cierto?, un partido socialista totalmente desdibujado en Chile, y en el año 2002, cuando fue el intento de golpe de Estado, ¿cierto?, a Hugo Chávez, el único país de nuestro continente que reconoció ese gobierno de 2 días, ¿cierto?, fue el gobierno de Ricardo Lagos, que teóricamente era, ¿cierto?, un socialista. Por eso que duele, ¿cierto?, como exiliado, que una exiliada como fue Michelle Bachelet, digamos, lleva adelante un tema como la condena que es Venezuela, cuando ella fue exiliada, y ella estuvo exiliada, ¿cierto?, en la República Democrática Alemana. Entonces duele eso porque hoy día, ¿cierto?, así como Chile en su momento vivió el bloqueo, ¿cierto?, por su gobierno socialista, hoy día eso es lo que vive también Venezuela, ese bloqueo. Bueno, muchas gracias, ¿tá? Y eso es lo que quería compartir, compañeros. Gracias, Nadia. Y bueno, continuemos. Gracias, José. Muchas gracias por compartir tu testimonio. Vamos a pasar ahora a escuchar el testimonio de Alba Pereira Lancilotto. Bueno, ella es argentina, es nuestra compañera en la RMH, es educadora popular y socióloga. Alba, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Buenas tardes. Bueno, la verdad que otra vez un gusto estar acá en esta actividad de la RMH que siempre está proponiendo muchos temas para el debate, para la reflexión, que muchos de ellos no son habituales en nuestra vida cotidiana, y entonces los tenemos que pensar un poquito quienes, o lo tienen que pensar un poquito quienes no lo hacen suyo permanentemente. Primero me encanta estar acá en este conversatorio con Andrés. Estuvimos leyendo algunas de las cosas que él escribió, también escuchándolo en otros conversatorios, bueno, con José, compañero, con Berta también, compañera de la Liga, y la verdad que me siento muy identificada con muchas cosas que dijo Berta, así que en ese sentido de lo personal no me gustaría hablar tanto, me siento muy identificada con cosas que ella dijo, y también con aquello que mencionó Andrés al principio, sobre la definición de los trasterrados de José Gaos.
Yo pertenezco a una familia que fue perseguida durante la época del terrorismo de Estado, y nuestro exilio no comenzó cuando llegamos a España o cuando tuvimos que partir hacia España, sino que empezó antes teniendo que trasladarnos entre ciudades, ¿no? Dentro del mismo país. Algunos le llaman el incilio, es un término que acuñó Mario Benedetti en uno de sus libros sobre el exilio, y luego en Uruguay, que también tenía una dictadura. Entonces, algo que también me acerca a la situación que contó Berta. Pero más que referirme al caso particular de mi familia, quería decir que en la experiencia de ser exiliada, adolescente, como fue mi caso, nosotros, por supuesto, sabíamos que en algún momento de nuestra vida, por cómo venía transcurriendo la dictadura y la persecución, aparte de mi familia, la desaparición de las hermanas de mi madre, la prisión de mi madre primero y después de mi tío, su hermano mayor, sabíamos que en algún momento íbamos a tener que tomar una decisión, o mis padres iban a tener que tomar una decisión, y esas decisiones se fueron tomando en la medida de las posibilidades. Y llegar al exilio para nosotros fue una sorpresa, al exilio español, en el año 77, porque de esas personas que conocen lo que está sucediendo lo que estaba sucediendo en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, con la llegada de miles y miles de exiliados a Europa y a España en particular, fue un compañero obrero, trabajador, un taxista español, madrileño, el que le dio el dinero a mi padre para que nosotros pudiéramos llegar desde Uruguay a Madrid. Quiere decir que la solidaridad es también, como el exilio, algo que existió siempre en nuestros pueblos. Y esa condición de ser exiliados es algo que uno no elige, ¿no? Es una decisión que se toma, sí, pero que tiene una causa. Y la causa es, como bien dijeron José, Berta, también lo mencionó Andrés, es la persecución, es el golpe de Estado, es la consecuencia, bueno, de la guerra en España, el no poder seguir viviendo en las condiciones en que se vive en la propia tierra. Y llegar a otro lugar que no es el tuyo, donde aunque hables el mismo idioma, el lenguaje es distinto, tener que acostumbrarte a otras palabras, a otras formas de comunicarte, como bien decían las compañeras, a otros modos de vincularte, a que tus padres en principio por ahí no van a tener un trabajo y lo que antes tenías ya no lo vas a tener y la vida va a ser mucho más dura, a venir a vivir en cualquier lugar, digo, de otra manera. Por suerte, entre paréntesis, a nosotros nos tocó llegar cuando ya había muchos exiliados y algunos de ellos los conocíamos porque eran de nuestra propia provincia, de nuestro propio entorno, y ellos nos ayudaron mucho. Tener que ir a la escuela a aprender cosas que nunca habías escuchado, que nunca habías aprendido antes, y adaptarte a una vida que no es la tuya. Pero también esa facilidad tenemos los seres humanos de poder adaptarnos de a poco. Y esa adaptación también tiene que ver con la gran solidaridad que efectivamente se hace presente, y la contención de los propios compañeros de escuela, de los propios vecinos, de las propias compañeros exiliados, de las organizaciones también que te reciben y que
y que se prestan a facilitarte, ¿no? la vida. Eso es muy valorable y no podría, el exilio es algo muy duro porque uno, como decía Berta, está siempre pensando en volver, o como decía José, siempre estás pensando en volver a tu lugar porque sabes que donde llegaste no es el tuyo y cuando te vas ya no sabes cuál es tu lugar. Entonces, lo que quiero decir es que el exilio forzado y la solidaridad que existe con los exiliados es algo que es simultáneo y de no existir la solidaridad, el exilio podría haber tenido consecuencias terribles, justamente porque uno no elige irse de su lugar, porque los militantes, las militantes, decidieron luchar por su país, por sus proyectos políticos dentro de su país y por el cambio de una sociedad en su propio terreno. Pero también el exilio te da la posibilidad, gracias a esa solidaridad y gracias a poder ver el mundo de otra manera, a leerlo de otra manera, de entender que no es un problema de un país y que no es un problema de una familia, sino que es un problema de todos. Y en este caso, a nosotros nos tocó convivir y compartir muchas experiencias con otros exiliados y exiliadas de otros países latinoamericanos, había muchos chilenos, compañeros uruguayos, compañeros centroamericanos, salvadoreños, sabemos que Andrés trabajó también militó en los comités de solidaridad con los salvadoreños en México. Nosotros también había como una unidad en las movilizaciones, en las actividades políticas, de mucho acompañamiento entre los exiliados de distintos países, porque quizás para las personas más grandes que tenían otra formación y otra, digamos, un desarrollo más experiencial de los proyectos de vida, de la militancia más arraigada, pero para nosotros que éramos adolescentes fuimos aprendiendo que era un problema de todo el continente, que era un problema también del mundo, y que el exilio no afectaba solamente a algunos. Como decía, entonces teníamos que resolver esas vidas, esas luchas y esos proyectos y esas posibilidades que nos brindaba estar en otro lugar con un poco más de libertad de la que teníamos en nuestros países donde había dictaduras, de conocer esas realidades y de poder dimensionarlas y de poder pensar que el cambio era para todos, que la transformación, que la democracia tenía que volver en todos estos países, no solamente en el propio. Eso enriqueció mucho nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, de ver la militancia, de acercarnos a la solidaridad y no solamente quedarnos en nuestras propias, en nuestro propio dolor, por un lado, en nuestras propias ideas, ¿no? Centradas en nuestro país o en lo que queríamos únicamente para nuestro pueblo. Nuestro pueblo pasó a ser el pueblo latinoamericano que estaba sufriendo las mismas situaciones, con distintos matices y con distintos grados de peligro, de riesgo y de profundidad, pero sencillamente era el mismo, ¿no? Y poder conocer a grandes intelectuales que estuvieron también exiliados y que participaron en las luchas por la recuperación de la democracia en nuestros países, que organizaron centros de derechos humanos para recibir denuncias, porque el exilio también nos dio la posibilidad, nos dio dos posibilidades a muchos de nosotros, o de quedarnos en el dolor de estar lejos, o de luchar para el retorno a la democracia en nuestros países, una democracia que seguramente iba a ser débil como fue, pero que nos permitiera regresar a seguir luchando, ¿no? Como seguimos todos. Pero es en ese sentido la posibilidad de luchar
y de ser receptores y ser difundir las denuncias de lo que estaba sucediendo en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Centroamérica, en Paraguay, en Brasil, también nos puso a leernos, como decía, de otro modo, y nos hizo militantes de esa causa dentro del exilio, de esas causas que tenían que ver con el regreso, pero en otras condiciones. Y acá quiero destacar que en España conocimos a un Eduardo Luis Duhalde, a un Alipio Pauletti, a Matilde Herrera, a Lili Mazzaferro, compañero Julio Guasi, también a Julio Cortázar de la CADU, del Centro Argentino por los Derechos Humanos, compañeros de la Casa Argentina, que había por toda España, de los comités de solidaridad con Chile, Salvador Allende, de los comités uruguayos, el Frente Amplio de Uruguay, trabajando y pudimos denunciar ante el mundo lo que estaba sucediendo en Latinoamérica. Y eso, como aprendizaje del exilio, es sumamente importante para la vida de una persona que en este momento soy yo. Ese es el aprendizaje que me dejó más grande. Por lo tanto, al regresar a ese desexilio, como mencionaba Berta, si bien nos pone en la situación de no saber a dónde pertenecemos, cuál es nuestro lugar, queremos estar acá, pero queremos estar allá, o queremos estar en cualquier otro lado, porque ya nuestra patria se hizo mucho más grande, denunciando y luchando por las mismas causas justas que nos debemos, y a la vez la posibilidad de trabajar también en los comités de solidaridad de los países latinoamericanos que continuaron teniendo dictaduras, genocidios, y más allá del nuestro propiamente dicho, ¿no? Entonces, lo que quería significar con esto es que el exilio, si bien no es querido, cuando uno lo vive, tiene la posibilidad de elegir si es consciente de por qué está en ese lugar, de que no es un problema propio, que es un problema de muchas personas en el mundo, de millones de personas en el mundo, y que todos esos millones de personas en el mundo sufren lo mismo que uno sufre, y entonces sobre eso hay que hacer algo. Frente a eso necesitamos accionar, tener alguna conducta, tener alguna reacción. Y agradezco a todas las personas que conocí en el exilio, que me ayudaron a pensar eso, a pensar así, y a pensar que, bueno, regresar no es tan malo. Lo malo es cuando uno no encuentra su lugar en el mundo. Gracias. Gracias, Alba. Gracias por compartir tu testimonio y tu lectura, tu manera de procesar el exilio. Bueno, a manera digamos, de retroalimentar todas las diferentes conversaciones y testimonio que hemos escuchado, creo que es muy importante resaltar, por ejemplo, que los exilios, retomando cada uno de los comentarios que se hicieron, de cada uno de los testimonios, es primero que sin duda afianzan la identidad. O sea, el hecho de que te hayas visto obligado a irte de tu lugar, de tu terruño, esa sensación del extrañar y del querer volver es sin duda una fortaleza, porque de alguna manera se fortalece esa identidad local, esa identidad nacional o local, nacional o continental incluso. Y por otro lado, yo escuchando cada uno de los comentarios y los testimonios, también retomaría lo que decía Alba, esto de, claro, en el exilio la fortaleza está también en ese espíritu solidario,
O sea, en el encuentro con el otro, con la otra, con el otro, a partir de esa situación común que es el estar fuera del lugar donde tenías una vida entre comillas normal o una vida cotidiana que fue rota de repente o de golpe. También me quedo con la idea siguiente. Hablamos de los exilios, desde el exilio español hasta los exilios latinoamericanos en digamos, un contexto de dictaduras. Pero, digamos, los exilios continúan en nuestra historia a nivel mundial. Y a veces pasa esto, se confunde esta cosa de decir son procesos migratorios, pero no se dice también que son exilios. O sea, lo vemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de México, en el caso de varios países de Medio Oriente. Es un tema muy importante, ¿no? Digamos, a contemplar. Digamos, si en algún otro momento podemos seguir con el tema de exilios. Yo me quedé con una pregunta para Andrés. ¿Por qué se habla tan poco de Gilberto Bosque? O sea, me parece que es un personaje muy, muy importante en el tema de acompañar y de solidarizarse con las víctimas del franquismo español. Y la verdad que creo que es un personaje muy importante que habría que haber más, tendría que reivindicar aún más. Y también quería preguntarte por cuál es la manera en la que vos procesas ese exilio. No se oye bien, Nadia, se oye muy cortado, no se oye bien. Sé que me estás preguntando algo, pero no. Bien. Sí, se escucha mal, no puede ser. Pregunta, ahora se escucha Ahora sí, bien. Ahora se escucha mejor. bien. Sí. Bueno, no, te decía lo siguiente. Primero, ¿por qué se habla tan poco o por qué no tenemos el registro digamos, de la importancia o del rol tan importante que jugó Gilberto Bosques en el acompañamiento a las víctimas del franquismo, digamos, que los acompañó en Francia y bueno, y que después los acompañó hasta exiliarse en México? ¿Por qué se habla tan poco de ese personaje? Y por otro lado, ¿cuál es la manera en la que vos procesas tu experiencia de vida con el tema del exilio? ¿Cómo lo transmitís a las nuevas generaciones en tu vida cotidiana? Bien. En México sí se habla, sobre todo en los últimos, digamos, 6 o 7 años, se redescubrió la figura de Gilberto Bosques. A mí me parece que quedaba un poco opacado Gilberto Bosques por la personalidad del general Lázaro Cárdenas, que pues tuvo una presencia muy importante en la vida nacional. Y él era, por supuesto, el presidente de México cuando se ejercieron las acciones más importantes del Estado mexicano en relación al exilio español. Pero francamente, lo que hizo Gilberto Bosques fue extraordinario. Y quizás ha habido pues una falta nuestra, la de los mexicanos, de hablar más de él en términos de Latinoamérica, que se conozca más en Latinoamérica. Hay un libro que yo les recomendaría mucho, que escribió Lilian Lieberman, que se llama De Viva Voz. Es un libro que narra la vida y la obra de Gilberto Bosques y que además tiene unas entrevistas con él. Hay incluso una película que es muy probable que esté en YouTube, que se llama también así, De Viva Voz. Y el mérito de Lilian Lieberman es el haber dado a conocer más la obra de Gilberto Bosques. Yo escuché de Gilberto Bosques en mi casa porque mi padre me decía, bueno, si no hubiera sido por Gilberto Bosques,
yo no salgo del campo de concentración. Gilberto Bosques recorrió campo de concentración por campo de concentración en Francia y iba sacando a los españoles con el argumento de que eran protegidos del gobierno mexicano. Y como él era el cónsul de México y México no estaba en guerra en ese momento con Alemania, pues lo dejaron hacer y los llevaba a estos castillos, estos 2 castillos que rentaba, claro, con los recursos que le proporcionó el presidente Cárdenas. Y en esos castillos se recreaba la vida política de los republicanos. Había espectáculos de teatro, había conciertos, la comida era un momento para reflexionar, había juegos para los niños, algo espectacular realmente, que incluso en el propio México se conocía poco. Y ahora empiezan a salir cada vez más trabajos sobre este personaje, Gilberto Bosques, que viene de la Revolución Mexicana. Él estuvo con Carranza, uno de los líderes de la Revolución Mexicana, y se encontró con Cárdenas en el contexto de la Revolución Mexicana, y era abogado, y Cárdenas confió en él para que se trasladara a Francia y como cónsul de México, pues hiciera todo el trabajo que hizo. Viven sus hijas que a veces dan conferencias o conceden alguna entrevista a la televisión mexicana, y por ello se ha conocido un poco más de Gilberto Bosques. Por otra parte, la transmisión de la experiencia de un hijo de republicano. Yo quiero empezar diciéndoles que mi padre, Adrián Roca, no me, digamos, no me presionó para que pensara yo como un hijo de republicano. Siempre me hablaba para toda la familia en la mesa. Yo era el mayor de 6 hijos y cada quien pues iba asimilando la conversación. La sobremesa era, por supuesto, la guerra de España, las batallas en que él había participado y el amor a México, el cómo México lo había recibido. Él, llegando a México, fue trasladado a Chiapas. Cuando llegaron los republicanos, el general Cárdenas tenía dispuestos autobuses, hacían una lista, le invitaban a los republicanos a subir a un autobús. Una vez que el autobús estaba lleno, llenaban otro, y lo que hizo el general Cárdenas fue repartir por todo el país a los republicanos. A mi padre le tocó el sur del país le tocó el estado de Chiapas, y él está considerado en Chiapas como el introductor de la cultura moderna europea en Chiapas. Él llevó a Chiapas a los filósofos europeos. Él había estudiado medicina en Barcelona, en España, llevó el pensamiento crítico, formó a grupos de jóvenes muy importantes, sobre todo poetas. Él no era poeta, pero ayudó mucho, contribuyó mucho a formar a muchos poetas chiapanecos como Juan Bañuelos, como Óscar Oliva, como Jaime Sabines, que es quizás el más conocido. Pero como esta obra que hizo mi papá en Chiapas, hay de estas historias abundan en todo el país. Mi suegro, que yo ya no tuve la suerte de conocer, el general Francisco Santos, padre de mi esposa Concepción Santos, hizo una labor extraordinaria también en Jalisco como constructor. Introdujo nuevos métodos en la ingeniería, hizo fraccionamientos en la ciudad de Guadalajara, contribuyó a fundar un lugar de reunión que se llamaba la Casa de la Democracia en el estado de Jalisco. Y como estas historias podemos tener varias en Chihuahua, en Veracruz. Fundaron escuelas, fundaron universidades, etcétera. Y yo transmito todo esto a los estudiantes en el aula, ¿no? Cuando hablamos de qué era la Guerra Fría, de qué pasó con los conflictos europeos, cómo esos conflictos europeos, muchos de ellos se trasladaron a América Latina o bien influyeron en América Latina, o cuando en el aula discutimos las propuestas de Marx,
trato de introducir también el problema de las luchas de clases en Europa, cómo se expresaron y cómo pues todo eso es una historia que también hemos vivido en América Latina, no solamente los que son originarios o los que somos originarios de América Latina, sino estos transterrados que decía José Gauss. Entonces creo que sí es muy importante las dos preguntas, en el sentido de que hay que hacer mucha mayor difusión sobre Gilberto Bosques. El general Cárdenas no estuvo solo. También la esposa del general Cárdenas, doña Amalia Solórzano, hizo una labor extraordinaria. Por último, quisiera decir que casi todo lo que se escribe o se escribía en México sobre los republicanos se escribía desde la Ciudad de México, porque es un país centralizado. Y siempre se hablaba de los republicanos que vinieron y que se quedaron en la Ciudad de México. Adolfo Sánchez Vázquez, el extraordinario filósofo marxista que forjó a cantidad de estudiantes. Yo mismo estudié con republicanos españoles antropología, con grandes maestros como Ángel Palerm, como Pedro Carrasco, como Pedro Armillas, Claudio Esteva Fabregat, Juan Comas, Santiago Genovés, es decir, una pléyade de republicanos que me formaron como antropólogo. Y al hablar con los estudiantes de esta experiencia, también transmito que finalmente fue parte del exilio español la transformación de la antropología mexicana, y relato pues la relación que tuve con todos estos maestros republicanos. Escribí un libro que se llama Los años estudiantiles, en donde relato mi vida estudiantil y hago hincapié precisamente en esta relación con los republicanos. Y por último, ya como hijo de republicano y porque podía hacerlo, en Chiapas impulsamos que se hiciera un estudio de los republicanos españoles en Chiapas. Todavía en los años 90 vivían algunos, mi padre ya no, pero vivían todavía algunos republicanos que quedaron en Chiapas y que no solamente eran intelectuales, sino varios de ellos eran comerciantes o se dedicaron al turismo. Alguno de ellos vivía en la ciudad de San Cristóbal y recuperó el textil indígena para industrializarlo, en fin. Y entonces mandamos a hacer un libro que escribió María Mercedes Hurtado, una historiadora colombiana que en ese momento hacía su tesis para obtener el doctorado en el Colegio de México, y ella aceptó escribir el libro y hizo un magnífico libro que se llama En Tierra Bien Distante, y que es todavía de los pocos libros que existen en México sobre republicanos que no vivieron en la Ciudad de México, sino que vivieron en un estado de la República como Chiapas. Así que, pues, tuve, digamos, la experiencia del exilio de segunda mano, pero sí, muchas veces la conversación de mi padre transmitía la nostalgia de Barcelona, cuando hablaba de sus barrios, de la Barceloneta, del mar, en fin, tuvo él tal influencia en la cultura contemporánea de Chiapas que Óscar Oliva, uno de los grandes poetas chiapanecos, le dedicó un bellísimo poema que se llama El Miliciano, y que es la descripción de la foto esta de Robert Capa, cuando va el miliciano cayendo con el rifle en la mano derecha, y al final de la descripción extraordinaria que hace Óscar Oliva de esta foto, al final dice Óscar Oliva: estoy frente al miliciano como también lo estuvo el fotógrafo, ¿no? En relación a que estaba hablando con mi padre. Y Rosario Castellanos, una gran poeta chiapaneca, gran escritora chiapaneca, le dedicó un soneto bellísimo que comienza diciendo: Cataluña hilandera y labradora, viñedo y olivar, almendra pura, patria, rememorada arquitectura, ciudad junto a la mar, historiadora. Entonces, pues, todo ese fue el ambiente de mi casa, ¿no? Entonces, pues, digamos que viví un exilio feliz, porque no puedo decir que mi padre vivió triste en Chiapas. Se adaptó plenamente a la cultura de Chiapas
se convirtió de estudiante de medicina y de miliciano en el maestro Fábregas. Si ustedes van a Chiapas y preguntan por el maestro Fábregas, mucha gente les contestará, sí, fue mi profesor, mire, tal biblioteca lleva su nombre, o tal calle de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde él vivió, lleva su nombre. Y en fin, y con mi esposa, pues hemos tenido una relación muy feliz, muy maravillosa, y platicamos mucho de los exilios. Ella me ha ilustrado mucho del exilio que vivió su padre y su madre, que también era exiliada. Ella era de Huelva, su padre era de Extremadura, de Cádiz, y bueno, pues ella también me platica mucho de su familia, de su vida familiar, de cómo aprendió a hablar con las zetas, que aquí en México así decimos, para aludir al castellano de España, cómo tuvo que transformar su lenguaje de su casa en el lenguaje mexicano. Y además el hecho de que mi esposa es la única mexicana, la única nacida en México de toda su familia. El grueso de su familia sigue en España. Desgraciadamente mis suegros ya no viven, y una hermana muy querida, una cuñada muy querida, pues también ya no vive. Pero mi esposa fue la única que nació en México de toda esa familia. Así que es otra manera de vivir el exilio, pero también lo transmitimos en las pláticas, yo con los estudiantes, mi esposa con sus compañeras, con sus amigas y con nuestra propia familia. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Una pregunta, Andrés, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre exiliados y refugiados? Yo creo que aquí en México se quedó la costumbre de llamarles refugiados porque venían a refugiarse, así se entendió, de la persecución, pero en realidad son exiliados, ¿no? Y yo creo que debe de usarse el término exiliados, porque eso es lo que fueron, transterrados, como decía el gran José Gauss. Pero probablemente hay una diferencia que podríamos notar, ¿no? No es lo mismo un exiliado que sale forzosamente de su país a un inmigrante que por otras razones llega a refugiarse a un país, ¿no? En este caso hay refugiados económicos que vinieron a México porque no encontraban la manera de hacer la vida en sus países, en sus tierras natales, ¿no? Y en México tenemos una gran cantidad de exiliados actualmente centroamericanos. Hay muchísimos guatemaltecos que también han enriquecido mucho la vida del país, sobre todo guatemaltecos, nicaragüenses y salvadoreños, que han enriquecido muchísimo la vida del país. Entonces yo creo que es una línea muy delgada la que divide el término de exiliado con el término de refugiados. Y aquí en México hemos peleado mucho para que se use el término exiliados, ¿no? Si ves gente que viene al país porque es perseguida en el suyo, porque no puede vivir en el suyo, porque no hay libertad para la vida, para la expresión de las ideas en su propia tierra natal, entonces, bueno, se trasladan a México. Bien, bueno, gracias, Andrés. Bueno, una pregunta general para los otros, para Alba, para José, para Berta. Ustedes actualmente, digo, por su experiencia, piensan que las nuevas generaciones verdaderamente han hecho, digamos, se han apropiado también de su nueva generación, puede ser sus hijos, nietos. Ellos realmente han procesado esta, digamos, cada uno tiene su propia realidad, ¿no? Cada contexto. Pero considerando que existen otras formas de definir, como decíamos anteriormente, una cosa es ser refugiado, otra cosa parece como si fuera algo diferente ser refugiado, ser exiliado, bueno, ser desterrado, lo mismo que ser exiliado. Pero las nuevas generaciones generalmente utilizan el concepto
puede ser migrante, o sea, no se usa la definición de soy exiliado por cuestiones económicas, por cuestiones de persecución, que no necesariamente son golpes de Estado o dictaduras militares como las que conocimos en otras épocas, sino que ahora son otro tipo de golpes. ¿Ustedes perciben que hay conciencia verdaderamente de las nuevas generaciones y espíritus de lucha? Por ejemplo, hablamos del caso de Chile, de los jóvenes que luchan hoy, que son las mismas banderas, incluso que tenían aquellos jóvenes de la década de los 70, en algunos casos, en algunos sentidos, en defensa de la libertad, en contra del neoliberalismo. ¿Ustedes piensan que las nuevas generaciones realmente son conscientes o tienen ese mismo espíritu? Se te escuchó No bastante sé, mal, Nadia, la pregunta. Si querés volver a preguntarlo. Ay, no, así, me escuchó mal otra vez. Sí. Creo que hay un momento que vos te alejas del micrófono. No sé qué pasa con la pregunta siguiente: si ustedes perciben que las nuevas generaciones realmente logran procesar, digamos, estas nuevas realidades y entender, por ejemplo, asimilar que no son solamente procesos migratorios los que llevan a muchos jóvenes hoy a irse de sus países, sino más bien son digamos, exilios por cuestiones económicas, algunos otros son silenciadas, ¿no? En el caso de Colombia, el caso de Chile, por ejemplo, es por persecución, por ideas políticas. Pero bueno, ¿ustedes perciben que hay una conciencia real de las nuevas generaciones con respecto a este tema? Y si hay verdaderamente conciencia histórica, o sea, si hay memoria sobre lo que hemos pasado en otras décadas. No sé si alguno de los... Ay. José, vos querías responder. Micrófono, José. Sí, ahí estoy. Bueno, no, sí puedo hacer una breve reflexión, porque me tengo que retirar también por el otro evento que tengo. Bueno, en el caso de Chile hay un fenómeno que hay un gran proceso migratorio de otros países hacia Chile. Es decir, hoy tú vas a Chile y vas a encontrar una gran cantidad de haitianos, dominicanos, colombianos, ¿cierto? También hay venezolanos, peruanos. Entonces, esos flujos migratorios hoy día es algo permanente. Igual la cantidad de muchachos jóvenes chilenos que han venido a China, ¿cierto?, a terminar sus estudios aún en democracia. ¿Por qué razón? Por lo que yo señalaba anteriormente al principio, en Chile hay una gran restricción para estudiar, que es la económica. Es decir, estudiar en Chile, ya lo dice el tirano Piñera, ¿cierto? La educación es un bien de consumo, no es un bien de inversión. Entonces, la juventud, por lo que yo entiendo, por lo que yo veo, porque, bueno, estuve justamente días antes que surja todo este estallido social en Chile, y estuve también en enero, hay una gran solidaridad, y vas a encontrar vos, ¿cierto?, un gran movimiento solidario en Chile, de los jóvenes en particular, con los jóvenes colombianos, ¿cierto?,
de Bolivia, de Perú, ¿tá? Porque la juventud es lo que decía Salvador Allende. Prácticamente una contradicción biológica. Vuelvo a repetir por si no se escuchó. Decía Allende, ¿cierto? Ser joven y no ser revolucionario es prácticamente una contradicción biológica. Así que yo creo que hay una parte de la juventud, soy un esperanzado en lo que es la juventud. Bueno, si me disculpan, ¿cierto? Me tengo que retirar. Bueno, se acaba de ir José. Tiene otro conversatorio en un rato, por eso también se tenía que ir. Además de que, bueno, hemos tenido algunas dificultades con la comunicación desde mi micrófono, no sé qué le pasa. Y bueno, disculpen a todos y todas los que nos están escuchando, y ustedes también. Ahora se te escuchó bien. Ahora se te escuchó bárbaro. Bueno. Son las cosas que suceden. Yo quería decir algo con respecto a tu pregunta, Nadia. ¿Puedo decir algo, una opinión con respecto? Bueno, como una respuesta muy, muy, muy propia, ¿no? Digo, entre la migración y el exilio hay como un hilo muy finito, digamos, ¿no? Porque nadie se va de su tierra porque sí. Siempre hay unas condiciones sociales, políticas y económicas que llevan a las personas a tomar una decisión. En el caso de las dictaduras, claramente fueron las condiciones políticas más que económicas. Quizás las económicas fueron las que hicieron que muchas personas no se pudieran ir, porque no tuvieron la posibilidad de comprar su pasaje, digamos, por decirlo así como en lenguaje criollo, digamos, ¿no? Porque no llegaron a salir y muchas de esas personas sufrieron peor esta situación. Quizás pudieron irse a otro lugar dentro del propio país. Pero siempre son las condiciones que se dan en el país, las situaciones de injusticia, de desigualdad, que el sistema capitalista nos impone para que las personas tengan que salir de su patria, de su suelo, de su tierra, para buscar un mejor lugar, ya sea para vivir de una manera más libre, poder expresarse, poder decir lo que piensa, poder desarrollar su proyecto, su militancia, o para poder vivir con mejores condiciones económicas que las que tiene en su lugar. Digamos, entonces yo creo que eso es lo que necesitamos, generar como conciencia en las generaciones nuevas y también en las nuestras, porque si no entendemos eso, es que se produce la discriminación, y la discriminación contra las otras personas, contra el otro, contra las otras personas, seres humanos igual que nosotros, pero que vienen a nuestro lugar, digamos, a nuestras ciudades, a nuestros países, en esas condiciones. Si no entendemos por qué vienen, va a suceder esto de pensar, de esto que nos quiere imponer el poder, de que vienen a quitarnos el trabajo, de que vienen a ensuciar nuestra vida, de que vienen a robarnos algo que no sabemos qué es. Entonces la discriminación tiene consecuencias terribles, y ya lo sabemos por la historia del mundo, digamos, ¿no? Por lo que ha sucedido en el mundo. Creo que eso es lo que hay que generar como conciencia en todas las sociedades. Nosotros vivimos en una sociedad donde hay muchísimas personas y organizaciones que desarrollan solidaridades, pero también donde viven muchas personas que se comen el discurso del poder y discriminan, ¿no? Y violentan con sus actos y propician y reciben ese discurso violento desde los medios hegemónicos contra ciertas personas. Por ejemplo, voy a decir la comunidad senegalesa, ¿no? O los bolivianos, o los paraguayos, o cualquier otro.
Entonces, si no generamos esa conciencia, estamos como faltando el respeto a supuestamente nuestros principios, que son de solidaridad, de una mejor convivencia, principios democráticos, donde todo, y a nuestra Constitución, que dice que cualquier persona que habite el suelo argentino no tiene por qué haber nacido acá, tiene los mismos derechos que cualquiera que sí nació acá. Pero lo que quiero decir es que, ¿por qué sucede también esto? Es que también en educación, el exilio no es un tema del cual se hable, ¿no? El exilio, la migración, no se habla en profundidad en las escuelas. La pedagogía no hizo suyo este tema, no se pedagogizó sobre esto, y por lo tanto pasó a ser como una palabrita más dentro de la dictadura, o las dictaduras promueven la persecución, la cárcel, la desaparición y el exilio como una cosa más también. Y sin embargo, el exilio de la dictadura argentina, de quienes fuimos exiliados, como Berta, como José de Chile, los republicanos españoles, del terrorismo de Estado, digamos, el exilio también es un crimen de lesa humanidad. Porque en el exilio hubo personas que se suicidaron, hubo personas que se volvieron locas, digamos, no me gusta la palabra loco, pero digamos que se le trastornó su vida, y eso es una consecuencia de lo que vivieron. Entonces, si nosotros no aprendemos a ver las causas que originan todos estos movimientos, como por ejemplo la migración, el exilio, el pedir refugio en otro lugar, primero, vamos a discriminar siempre a quien tengamos al lado que no nos guste su color de piel, cómo habla, lo que dice o lo que hace. Y en segundo lugar, no vamos a estar entendiendo nada porque el exilio, la migración son tan antiguos como el mundo, digamos, ¿no? Y entonces... Totalmente. Entonces, lo que quiero decir es que debemos pedagogizar estas situaciones, poder entenderlas para poder transmitirlas y generar conciencia sobre ellas, digamos, y en eso quienes estamos en el ámbito educativo tenemos mucha responsabilidad, porque también es una disputa que le tenemos que dar al poder y a quienes escriben las currículas de las educativas, ¿no? Para que no sea un tema más, sino que sea un tema central. Eso quería decir. Gracias. Oiga, muchas gracias. Quisiera yo despedirme también de ustedes porque tengo que retirarme. Ha sido muy interesante y bueno, me tengo que retirar, pero ha sido un privilegio estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Bueno, nos faltaría la reflexión de Berta. Te escuchamos, Berta. Sobre una pregunta. Sí. ¿La quieres que la repita? Sí, coincido. Algo cortito en realidad. Coincidir con lo que dice Alba. Yo creo que hay que considerar el exilio especialmente como una violación a los derechos humanos. Hay que trabajarlo también dentro de las organizaciones de derechos humanos. Siempre en la Argentina especialmente se habla de los detenidos desaparecidos, por lo cual militamos, además levantamos la bandera de los 30.000 compañeros, de los presos políticos, pero no se habla del exilio, se habla muy poco del exilio. Y yo vuelvo a agradecer esta oportunidad que me dieron de hablar porque menos se habla de los hijos del exilio. Entonces, realmente creo que tiene que servir este conversatorio especialmente para que se tome conciencia que el exilio ha sido una violación de los derechos humanos, que sigue siendo una violación de los derechos humanos. Respecto a la juventud, en la Argentina creo que de a poco se ha ido conociendo lo que es el exilio y hemos empezado a aceptar a compañeros que llegan exiliados. Sí, claramente hay que diferenciar algunos exilios. Yo tenía muy entendido que el que se iba realmente era porque quería salvar su vida o su libertad, por eso se iban de su tierra, ¿no?
como pasó en la dictadura argentina. El que se fue no se fue huyendo, se fue de cobarde. Se fue porque debía salvar su vida y el de su familia, y especialmente su libertad, digamos. Yo creo que si todos hubiesen tenido la oportunidad de irse, se hubiesen ido. Los compañeros de entonces, que eran todos revolucionarios, hayan militado en la organización que hayan militado, eran revolucionarios y revolucionarias, no entregan su vida al enemigo, se las arrebataron la vida. Nadie milita para perder su vida, uno milita para vencer. Por lo tanto, no considero que hayan entregado la vida. La vida fueron arrebatadas y lo que pudimos salvarnos, nos hemos salvado y estamos acá para seguir entregando nuestra vida a la militancia y seguimos acá para vencer. Jamás vamos a entregar la vida al enemigo, eso que quede claro, y por lo tanto el exilio debe ser considerada entonces una violación a los derechos humanos, porque nadie fue feliz en el exilio, salvo en circunstancias de él, ¿no? Es un contexto espantoso cuando especialmente uno vuelve. Bueno, yo agradecerles una vez más esta invitación. Sí, lo mismo, muchísimas gracias. Nadie tiene el micrófono apagado. Bueno, primero vamos a cerrar dándole las gracias a quienes estuvieron presentes, escuchándonos y viéndonos tras de esas pantallas. Y también a cada uno y una de quienes estuvieron en este conversatorio sobre memoria y exilios. Creo que da para más también el tema. Pero bueno, varias conclusiones tenemos. Una, y creo que es fundamental, es esto último también que acaba de decir Berta, es quien huye porque se violan sus derechos humanos es un exiliado. Generalmente es así digamos, la definición. Por otro lado, también son varios los tipos de exilios. Pero está el exilio voluntario y el exilio forzado. Por último, bueno, es tratar de generar conciencia, seguir generando conciencia, de hacer visible las historias de exilios, de hijos de exiliados y de quienes fueron protagonistas directos del exilio y de estos nuevos tipos de exilio que vivimos hoy en el siglo XXI. Eso es muy importante. Y bueno, la RMH Argentina, bueno, agradece nuevamente que el tiempo para escucharnos y seguimos en comunicación, compartiendo nuevas conversaciones, nuevos temas. Así que bueno, cerramos este conversatorio de hoy. Muchas gracias, compañeras y compañeros que se retiraron. Muchas gracias. Gracias.